no sé si usted se ha dado cuenta, pero estos últimos domingos en la cual hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, hemos aprendido mucho acerca de las tribulaciones, cómo el viento sopla en la barca y cómo el Señor siempre aparece en el momento oportuno para que esa barca no se hunda. En el capítulo 4 de Marcos, en el capítulo 6 que hemos visto igualmente, en una estaba en la barca y la otra no estaba. Pero sin embargo Él de todas formas encuentra la manera de sacar adelante a su pueblo. Este es el último domingo del año 2020 y quiero darle continuación a esto, pero ya no está en el Evangelio de Marcos, pero sí llevarles en la continuación de lo que el Señor quiere que veamos este último domingo del año, para cerrar ese ciclo de tribulación y de consolación de parte del Señor. Y abra conmigo la Biblia en la epístola a los Hebreos, y vamos a leer en el capítulo número 12. Capítulo número 12, la epístola a los Hebreos. Dice el versículo número 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Solamente eso leemos, hermanos. El contexto de esta epístola, en el cual fue escrita o por qué fue escrita, el propósito de ella, es precisamente traer consolación a hermanos que estaban pasándola no muy bien debido a las tribulaciones y a las persecuciones que ellos vivían. Y este autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, describe en este capítulo prácticamente de una manera muy perfecta lo que es, o en resumen, la perfecta vida cristiana. Podían caer en la tentación de que la persecución, estos hermanos, estaba o podía enfriarlos y apartarlos del camino de la salvación. Y ellos quizás, al no tener toda la revelación del Nuevo Testamento, quizás ellos podían llegar a pensar de que Dios permitía, y recuerden, les invito a leer libros sobre la persecución de los primeros siglos. Esto no era algo imaginado, era real, que los cristianos pasaron momentos muy difíciles. Incluso algunos pagaron con su vida el testimonio de Cristo.
A lo mejor ellos pensaban que Dios había perdido el control y ya no podía controlar el mal. Y esto hacía que, hermanos, corrían el riesgo más bien de desalentarse y abandonar la fe. Por eso es que el escritor aquí, y no tenemos el tiempo de leerlo, pero si usted lo lee en su casa, el capítulo 11 de este mismo epístola, va a encontrar que hay toda una gama de héroes que describe el escritor para precisamente traer fortaleza a los que estaban pasando esas dificultades. No sabemos lo que será el 2021. Esta mañana el pastor decía, el 2021 será peor que el 2020. No sé si lo dijo proféticamente, pero algo de profecía hay cuando hablamos de la palabra del Señor. Entonces debemos nosotros prepararnos, y el Señor nos ha venido preparando en el Evangelio de Marcos en todas esas tormentas en las cuales el Señor, de todas formas, aunque no pareciera, Él las controla siempre. Y aquí igualmente podemos encontrar al escritor de los Hebreos trayendo de alguna manera consuelo y recordándoles a ellos, hermanos, que Dios no ha perdido el control. No es que el mal ha sumergido a Dios y el Espíritu de Dios ha sido neutralizado por el mal, sino que, hermanos, el mal, y lo vamos a ir viendo acá, Dios lo usa, el mal que el hombre mismo pueda generar, o el mismo mal natural, del natural, terremotos y lo que sea, o todo esto, toda esta pandemia, por un lado le sucede a la humanidad y pasa lo que pasa, por otro lado, y solo le sirve para hundirse en la perdición y morir y perderse en el pecado. Pero la misma, como dice aquí Hebreos también, la misma lluvia que hace florecer una tierra donde sale, hermano, el trigo, esa misma lluvia en otra tierra produce cardos y espinos. Y estos mismos problemas, por un lado, producen olor de destrucción y de muerte y desesperanza, pero por el otro lado, esa misma batalla, ese mismo fuego de prueba, produce en el cristiano un carácter más fuerte. Dios usa eso precisamente para fortalecernos, porque Él se ha dispuesto, Él lo dice en la epístola a los Hebreos, lo dice, que Él quiere que sus hijos, y se va a emplear en ello, quiere que sus hijos tengan la imagen de su Hijo. Y nosotros debemos recordar, hermanos, que el cristiano no es un paseante, alguien que se pasea despreocupadamente por los senderos de la vida. Nosotros no estamos pasando por aquí, por la vida, como mucha gente pasa, mirando como dijo alguien, el que no tiene dirección, un barco sin dirección, un velero sin dirección, cualquier viento lo puede mover y lo lleva para donde quiere. Pero nosotros no somos de eso, nosotros somos peregrinos que vamos rumbo a la ciudad celestial y que al mismo tiempo, hermanos, vamos aprendiendo y siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. La meta, como les digo, de Dios, el Padre, no es menos que la imagen de Cristo en nosotros. Y al entregar nuestra vida a Cristo, estamos poniendo nuestras vidas en las manos del Salvador. La otra parte, la cara de la moneda, en la cual los predicadores generalmente se olvidan de decirnos, es que por un lado nos ponemos en las manos del Salvador y por otro lado nos ponemos en esas mismas manos, pero que son manos del alfarero. Manos que nos salvan, manos que nos transforman. Son las mismas. Los hebreos estaban decayendo espiritualmente y no tenían quizás la clave para comprender los caminos de Dios.
Por esto fue escrito esta epístola precisamente. No tenían, o quizás no sabían, que los cabellos de los hijos de Dios son contados por Dios uno por uno, que Él controla todo eso, que Él se preocupa por nosotros, hermanos, de una manera increíble, hasta saber cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Cuando el corazón entiende estas verdades fundamentales, entonces reposamos en Dios. Y es por su gracia que Dios se ocupa de sus hijos. Es por su gracia que Él está ocupándose de usted. Gloria a Dios por eso. Que Dios se está ocupando de su vida, ocupándose de usted, trabajando su corazón, su carácter, su temperamento para llegar a ser como Cristo. En el libro de Job, capítulo 33, dice: entonces revela el oído al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Al oído le habla Dios de día, de noche. Hay dos cosas, y esto es muy importante que entendamos. Hay dos cosas que son un efecto. Son un efecto directo de la presencia de Dios en nuestro corazón. Es que nuestra conciencia está, hermanos, alineada a la palabra de Dios. Está despierta, está en vela. Y Dios puede hablar a través de esa voz interna que Dios ha puesto, porque la presencia de Dios hace que nuestra conciencia esté alineada con Dios y fácilmente puede oír la palabra de Dios. Y lo otro es de que al estar nuestra conciencia sumergida en la palabra de Dios, alineado a la palabra de Dios, eso hace no solo el conocimiento de Dios, sino que al mismo tiempo esa conciencia hace y nos recuerda a través de su palabra que nosotros estamos por encima de los problemas y dificultades que vienen en la vida cotidiana, y de que Él, al estar nosotros arriba y al ver de esa manera, Él se ocupa que lo de abajo, lo que está en contra de nosotros, trabaje a favor de nosotros. Por eso Romanos dice que todo ayuda para bien a los que aman a Dios, todo. Pero hay una conciencia, porque el Espíritu de Dios, al habitar en nuestro corazón, nos hace conscientes y nos debe hacer conscientes de que Dios obra a favor de su pueblo. Dios nos introduce en su presencia. Cuando usted vive en la presencia de Dios, y cuando hablo de presencia de Dios, no estoy hablando de que usted va y se pone de rodilla y ora. Está hablando de una conciencia, que usted es consciente de que Dios está en todo lugar con usted. Cuando tenemos esa conciencia, entonces, estando en su presencia, nos fortalecemos espiritualmente, pero también nos hace ver. Así quizás como Isaías, el capítulo 6, cuando dice: yo vi a Jehová sentado en su trono de gloria, y vi los querubines, y vi cuando él hablaba como trueno su voz, y que los quiciales del templo, hermanos, se movían, se sacudían. Y él, cuando vio esa gloria en la presencia de Dios, cuando él vio tal gloria, él dijo: ay de mí, que soy un hombre pecador, que vivo en medio de hombres pecadores con labios inmundos. Entonces, la conciencia de que Dios habita en nuestros corazones nos hace por medio de la palabra entender qué es lo que no le agrada en su presencia, es decir, en nuestros corazones. Y entonces viene el deseo de santificarse y de querer ser como Jesús. Pero todo ello gracias a la presencia de Dios en nosotros. ¿Ha oído usted hablarle su conciencia alguna vez? ¿Le ha hablado, le ha dicho algo? Cuidado con eso, porque la conciencia puede adaptarse a cualquier enseñanza que no sea bíblica. Ya lo he dicho en otras ocasiones: si usted le dice a un musulmán que no haga el Ramadán, no lo hace y come algo, él se va a sentir mal. Su conciencia le va a acusar que está haciendo cosas malas. Pero ¿por qué le acusa su conciencia si no es bíblico? Porque la conciencia fue subyugada por una enseñanza, aunque sea mentira, pero está subyugada por ella. Y la conciencia trabaja con lo que nosotros aprendemos.
Por eso es importante que la palabra de Dios pueda, hermano, cuajar en lo profundo de nuestra alma, para que la conciencia tome del depósito de la palabra de Dios que hay en nosotros. Cuando viene el asunto, cuando viene lo que pueda venir, entonces nuestra conciencia nos habla, porque se alimenta del depósito de la palabra de Dios que está dentro de nosotros. Por eso es tan importante, hermano, memorizar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, que nuestra conciencia esté en armonía con la revelación de la palabra de Dios, para que esa voz nos pueda hablar, hermanos, constantemente, y podamos estar batallando por una vida santificada, más cerca de Dios. Si vivimos en su presencia, entonces tendremos la misma conciencia de pecado que tuvo Isaías. Nos hará ver Dios las cosas que no son buenas, y lucharemos y pelearemos. Y Dios nos ayudará, porque Él dijo que nos ayudaría en esta batalla. Queridos hermanos, Dios se deleita en querer conformarnos a la imagen de su Hijo. Oh, Dios se deleita. Oh, sí, para Él no es penoso. No crea que es penoso. Quizás usted le ha fallado a Dios una y otra vez, y usted dirá: Señor, de estar cansado conmigo. No es penoso para Él. Es un gozo ayudar al más débil, al que quizás le ha fallado muchas veces. Es un gozo para Dios, porque le ama, porque le ama de verdad. Para Él es un gozo ayudar a sus ovejas, aunque sean más débiles. Como dice el profeta, que hermanos, así lo dice: por más tontos que seamos, no nos saldremos del camino. Por eso yo no me salí del camino, porque el más tonto de los que están aquí soy yo. Así evito decirle a usted. Pero dice que no se podrá salir del camino, porque ahí está. Dice Juan: entra y sale, haya pastos, entra y sale, porque la puerta es Cristo, y Él es el pastor de nuestras almas. Entonces Él nos abre la puerta, que Él es la puerta, comemos y entramos. Pero no nos perdemos del rebaño, porque nuestro pastor tiene tal vista que cuando ve 100 ovejas y le falta una, se da cuenta que le falta una. ¿Quién haría la diferencia entre 100 ovejas y 99? Nadie. Pero Él sí. Él sí. Él nos quiere hacer partícipe de su naturaleza. Claro que sí. Oh, hermanos, qué bello es esto. ¿Saben por qué? Porque nuestro deseo, el querer ser semejantes a Cristo, el deseo nace del mismo Dios. Y si nace del mismo Dios, cuando Dios quiere hacer algo, lo lleva a su final. Por eso dice el versículo número 1 que acabamos de leer: por tanto, nosotros también. Dice por tanto, porque si usted lee el capítulo 11 va a encontrar: por tanto, al ver toda esta nube de testigos, al ver todos esos hombres de Dios y mujeres de Dios que lucharon en la vida cristiana, y cómo Dios los disciplinó, y cómo Dios usó todo el contexto en el cual ellos estaban para madurarlos y hacer que el plan de Dios se manifestara en ellos. Por eso dice: por tanto nosotros también. Es la conclusión, el epílogo de lo que viene diciendo en el capítulo 11. Y nos muestra la lista de todos esos santos y santas hombres de Dios que destacaron con su fe. Por eso Hebreos 11:32 dice: ¿qué más voy a decir? Dice Hebreos 11:32: me faltaría tiempo para hablar de los demás, Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces viene el escritor a los Hebreos y nos recuerda esta realidad. Hermanos, escuchen bien esto, porque esto nos va a ayudar para el año 2021. Esta es la vitamina para todo el año. Eso no significa que ya no venga más a la iglesia hasta fin de año, pero esto nos va a ayudar precisamente. Entonces escribe el escritor de los Hebreos, dice: miren lo que sucedió en el pasado, miren la lista que hay de hombres y mujeres que no les fue bien siempre. No siempre el mar se abrió frente a ellos. Hubo momentos en que el mar los ahogó, hubo momentos en que los leones cerraron su boca, pero también hubieron el momento en que los leones abrieron la boca y se comieron a los cristianos.
Hubieron momentos en que la palabra de Dios venía del cielo y era dada por los profetas, pero era momentos en que venían los enemigos y los cortaban en dos, como en el caso de Isaías, que fue aserrado, o como Jeremías, que fue puesto en una cisterna, en un pozo sin agua. Entonces, hay de las dos partes. Hay de las dos partes. Podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida y bendito sea su nombre por eso. Pero no crea, hermanos, que porque usted no siente cuando ora, dije, no siento, el cielo está cerrado. Hermanos, el cielo no está cerrado, el cielo está abierto, porque Jesucristo ha resucitado y dice que abrió el camino y está abierto. No nos dejemos llevar por lo que yo siento. Lo que pasa es que yo siento, no sienta nada, hombre. La palabra de Dios dice que acercaos al trono de la gracia, allí encontraréis el oportuno socorro. El cielo está abierto para usted y para mí, hermano, no está cerrado. Cuando venga el enemigo a decirle, Dios no te oye, tú eres débil y volviste a pecar, acuérdese de esta palabra. Él se goza con sus ovejas fuertes y débiles, se goza de querernos hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y el cielo siempre está abierto. Golpead y se os abrirá. El que busca encuentra, el que busca encuentra, dice, y el que llama se le abre. Siempre está abierto el cielo para sus hijos. Amén, hermanos. Por la sangre del Cordero siempre está abierta. Y luego dice, para darles aliento. Y Dios les está dando aliento a ustedes antes que empiece el 2021. El que tenga oídos, oiga. Teniendo a nuestro alrededor. El apóstol dice que estamos rodeados de testigos. De manera figurada hay testigos. No es que Abraham nos ve del cielo literalmente. Los santos que se fueron con el Señor, nadie, no hay almas que andan rondando en pena a ver si usted puede hacer algo por ellas. No, ese es el diablo. Las almas están en el cielo o en la perdición, no están en ningún otro lado más. Y si se le aparece, iba a decir algo malo, pero si se le aparece su suegro, que ya murió, no es su suegro, es el diablo. Está establecido, lo dice Hebreos 9:27, está establecido los hombres morir una vez y después el juicio. Teniendo a nuestro alrededor una nube de testigos. Donde quiera que pongamos los ojos encontraremos ejemplos de fe. Donde quiera. La situación que se le ocurra. ¿Qué se le ocurre a usted en este momento? ¿Cuál situación está pasando usted? ¿O qué le daría temor de pasar? Hombre, fíjense que yo tendría temor que me viniera un cáncer, por ejemplo, encima o las mujeres sobre todo. Tengo miedo, a lo mejor esos cánceres de mama, de seno, son terribles. Y uno dice, Dios mío, pero a lo mejor hay alguien por medio de internet que nos está viendo que está pasando en situaciones y dice, quizás como dice Pedro, no tengas temor, no creas que eres la única persona que está pasando por dificultades, pero recuerda que las dificultades son hechas por Dios o las permite Dios. Por un lado el pecador se pierde, pero por el otro lado para moldearnos. Precisamente digo eso porque esta mañana el pastor nos hablaba y ustedes conocen, algunos de ustedes, la hermana Ketli, que yo pedí oración por ella. Ella fue operada en esta semana, vive aquí cerca de la iglesia y le cortaron los 2 senos por causa de un cáncer. Le sacaron los 2 y entonces el pastor la fue a ver esta semana, fue a visitarla y él entra y encuentra o se espera encontrar una mujer totalmente derrotada, pero no fue así. Una mujer que tiene fe en el Señor, porque sabe, por donde quiera que vemos, por donde quiera que veamos, queridos hermanos, encontraremos hombres y mujeres que han pasado por momentos oscuros en su vida y no por ello Dios los ha abandonado. Pero Dios se sirve de eso para poder precisamente trabajar nuestra vida, trabajar nuestro corazón, quitar de nosotros aquellas cosas que no podrían salir de otra manera. Alguien escribió un libro que dice que en el sufrimiento se aprenden cosas que en el gozo nunca se aprenderían.
No es que Dios se deleite en ello, pero usted tampoco se deleita darle un correazo a su hijo cuando se porta mal, si es que le da, padre moderno, psicológico. Pero cuando yo era pequeño a mí sí me daban el correazo, cuando me portaba mal, por supuesto. No nos sentimos bien. Yo cuando a mis hijos los corregía con correa, después me iba al cuarto a llorar. Dios es igual. Él no se deleita en que sus hijos sufran. Pero Él dice: ¿de qué otra manera le arranco la vanidad a esta hermana del corazón? ¿De qué manera le arranco esa vanidad en el alma? ¿Cómo se la arranco? ¿Cerrando las boutiques de L'Oréal? Tiene que actuar por amor. ¿Y cuántas miles de formas Dios actúa en nuestra vida para llevarnos a conformarnos a Cristo, hermanos? Quizás tendrían ustedes testimonios que dar, muchos, que fue doloroso. El pasar por ahí fue doloroso. Pero no encuentro un hijo de Dios que camine con Dios que diga: pasé por un momento doloroso porque Dios fue malo. Sino que ellos dicen, de los testimonios que yo conozco: doy gracias a Dios por haber pasado por esa batalla, porque me enseñó. ¿Se acuerdan lo de Cristo cuando caminó sobre las aguas? Porque a los discípulos les enseñó que Cristo también puede caminar sobre las aguas. Pero si no hay tormenta, no hay caminata sobre las aguas. A Dios hay que descubrirlo de 1000 maneras. Él quiere ser descubierto de 1000 maneras. Y en el cielo de millones y millones y millones y millones de maneras. Porque es eterno. Hay una nube de testigos. Una nube. ¿Por qué dice nube? Porque son incontables. Por eso es que el Antiguo Testamento es maravilloso. Y le invito a leer historia del Antiguo Testamento. Vea usted el tal David que pecó, aquel rey David que pecó, cometió adulterio, falló contra Dios. Vea usted cuando Dios le dice a través del profeta Natán: vas a pagarlo 7 veces tanto. Y lo pagó tal y como Dios lo dijo, hermanos. Y lloró cuando su hijo le quitó el reino. Dice que salió del palacio, no peleó su reinado, salió con su gente, su familia, y bajó por el torrente de Cedrón para luego subir por el monte de los olivos. Pero hermanos, él iba llorando, dice la Biblia, iba llorando, iba pagando las consecuencias de su pecado. Pero Dios lo estaba tratando. Ese David que se estaba olvidando de su Dios, estaba tratando en ese momento. Y David nos grita desde allá, nos puede decir y nos grita en el Salmo 51: ten compasión de mí, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo, y mi pecado siempre está delante de tu presencia, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Un alma angustiada porque le falló a su Señor. Pero luego la otra parte dice: el Señor ama la rectitud y la santidad en lo secreto, y Él es capaz de levantar de nuevo a una persona caída. Entonces, cuando uno le falla a Dios y ve cosas semejantes, testigos que nos gritan para acá: Dios es misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Entonces hay testigos que nos gritan: vayan, avancen, no tengan temor, Dios es fiel. Avancen por el mar rojo, Dios lo va a abrir. Avancen por el mar o por el río Jordán, Él lo va a abrir. No tengan temor, el ángel de Jehová va delante de ustedes y los va a llevar hacia lo que Él quiere. Acuérdense, Abraham salió en una tierra donde él no sabía, pero Dios lo fue dirigiendo. Acuérdense de él, acuérdense de Jacob. ¿Cuántos testigos nos hablan de que Dios es fiel? Y de que Dios no dejará a su pueblo por más infiel que sea, porque Él es fiel. Él no se niega a sí mismo. Queridos hermanos, las dificultades que podamos vivir y que vamos a vivir el próximo año 2021, al mundo lo va a destruir, a nosotros no. A nosotros nos hará más cristianos. Sí. Una tan gran nube de testigos.
Vea usted cómo los hombres del pasado y mujeres del pasado tuvieron que disciplinarse. La reina Esther. La reina Esther tuvo que ayunar 3 días, disciplinarse para que el pueblo de Dios sea salvo. Y oró y ayunó. Vean que Dios demanda disciplina y ella nos grita hacia acá: mujeres, no solo se paren pintándose la cara, también ayunen. También oren a Dios. No solo la belleza es suficiente, hay que buscar a Dios también. Y cómo Dios deliberó al pueblo a través de ella por una autodisciplina, disciplinarse a sí mismo, de no comer ese día, 2, 3 días, para que Dios actuara. Vean esos testigos que nos dicen: vale la pena disciplinarse, vale la pena de dejar cosas por amor a Cristo, vale la pena de dejar cosas que no nos conviene en nuestra vida. Todo es lícito, pero no todo conviene. Ven que los testigos del pasado nos gritan muchas cosas que nos benefician. Por eso que Pablo dice a los corintios que estas cosas fueron escritas para enseñarnos a nosotros, para darnos lecciones del pasado. Dice el proverbista: oh joven, si entendieras y comprendieras, si supieras, si tuvieras la experiencia del anciano, no irías por ese camino. ¿Cómo hacerte entender? Busca la sabiduría. Ella está en las plazas públicas, dice, y grita: hey, aquí estoy, que alguien me haga caso. Y ahí anda la gente golpeándose entre ellos, matándose entre ellos. Y ahí está la sabiduría en la plaza pública gritando: aquí estoy. ¿Quién me puede hacer caso? ¿Quién quiere hacerme caso? No, yo no quiero hacer caso. Para mí 2 más 2 son 20 y se acabó. Pero la sabiduría, ¿dónde está? Allá gritando. No está en el corazón del hombre. ¿Por qué? Otro que grita fuerte es Salomón. Salomón va a instaurar y va a construir el templo, glorioso templo. La gloria de Dios bajó. Dice que los sacerdotes, los levitas ya no podían ministrar en el templo porque Dios estaba ahí, hermano, de una manera extraordinaria, y no pudieron sino que alejarse porque ahí estaba Dios. Y reinó 40 años. Y lo que la ley prohibía, de que los reyes no tuvieran muchos animales, caballos, que eran riqueza en ese tiempo, y que no tuvieran mujeres en plural, es todo lo que hizo Salomón. Y cuando va terminando sus días, su corazón, dice que las mujeres le apartaron el corazón de Dios. ¿Qué nos grita eso? Eso nos grita que la vida cristiana no se corre en una semana. Esto no es, hermanos, 100 metros. Esto es una maratón que hay que correr día tras día y respirando. De manera disciplinada. Me detengo ahí, pero ¿cuánto nos gritan? ¿Cuántos testigos nos gritan que Dios es fiel? Y que Dios enseña. Testigos, la palabra mártir, testigos. Los testigos. Hay una nube de seres humanos que nos dejaron testimonio de su fe. Luego dice: dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Pecado que nos enreda. Si queremos llegar lejos, tendremos que viajar ligeros. Si queremos llegar lejos, tenemos que viajar ligeros. ¿Sabe usted que si usted quiere correr 100 metros planos, nadie le prohíbe que usted vaya al McDonald's y se coma 5 menús? ¿Cuáles son los de ahora? ¿Quiénes están abonados ahí? Usted lo puede hacer y tomarse 10 litros de Coca-Cola antes de ir a correr. Nadie le va a decir nada. Pero no creo que gane. Yo no sé si ustedes conocen algo de boxeo, pero esa vez en los años 70, porque cuando la señal llegaba a las 3 de la mañana, creo, a las 4 de la mañana de Estados Unidos a Latinoamérica, cuando peleaba Mohamed Ali. Y como mi papá era muy consagrado al Señor, a las 4 de la mañana estaba de pie, no para orar, sino para ver.
Bueno, no sé si era él o mi mamá, pero la cosa es que yo recuerdo que vi peleas de Muhammad Ali. Y esa pelea que fue allá en África, en Zaire creo que fue, donde peleó contra, no me acuerdo el boxeador, pero era la batalla de las batallas. Y claro, Muhammad Ali ganó, era en un estadio, pero ganó y le dio con todo al otro. Y recientemente salió el testimonio de ese que perdió. Y él dijo que un día antes le pidió a uno de los que trabajaban con él que le fuera a comprar un sándwich. Y entonces el manager le dijo, pero no puedes hacer eso. No. Y como él era bien malcriado en ese tiempo, luego cambió. Dijo, no, tráeme sándwich. Y se comió el sándwich. Y él dice, por eso perdí. Porque en la pelea me sentí mal por causa de eso. Por eso dices aquí, dejemos de un lado lo que estorba. ¿Qué le estorba correr la carrera cristiana? Hermano, yo trabajo y por eso yo no tengo tiempo ni siquiera de conectarme en el Zoom. O sea, ¿qué más podemos hacer? Ir a darle el estudio a su casita, ponerle la Biblia en una plancha, usted acostadito y nosotros le abrimos la Biblia y le vamos dando la hoja y usted va leyendo. No. ¿Qué es lo que nos impide correr con libertad? Usted lo sabe. Puede ser un amigo, puede ser una influencia mala. ¿Qué es lo que nos impide correr? Si tu ojo te es ocasión de caer, si el juego electrónico te es ocasión de caer, bórralo del teléfono. Hay hermanos que yo estoy diciendo esto y pusieron la máscara así. Porque el pastor conoce a sus ovejas. ¿Qué es esta ocasión de caer? ¿Qué le impidió este año correr como tendría que haber corrido? ¿Qué le impidió leer la palabra de Dios como tendría que haberlo leído? ¿Qué impidió? Algo impidió, ¿no es cierto? Lo peor que hoy día, lo que le impide, usted lo pone en Facebook. Y uno sabe. Y uno está dando el estudio y al mismo tiempo ahí la foto a la misma hora. Aquí estoy. Y uno dando el estudio acá. Y uno recordando ahí que hay que dejar de lado. Pues eso. Porque llegó la hora del estudio, llegó la hora de la palabra, llegó la hora de esto, llegó la hora de este otro. Hay que apagar la tele cuando hay que apagarla. ¿Qué impide que corramos la carrera? ¿Se da cuenta que la culpa de que usted no haya crecido como tiene que haber crecido no es de Dios, es de nosotros? Hay muchas cosas que hay que dejar de lado. Ya voy concluyendo. Cuando digo eso es porque todavía falta, pero sí es verdad. Cualquier forma, el pecado es cualquier forma que nos aparta del Señor, cualquier carga que no puso el Señor. El yugo del Señor no es difícil, hermanos. Ligera es mi carga, dijo el Señor. Mi yugo es fácil de llevar. Quizás en este año usted descubrió tendencias que ha descubierto en su vida que usted no sabía. Usted sabe que a medida que los años van pasando, uno va descubriendo cosas en su vida. Lamentablemente tengo que dar el testimonio aquí de un hermano muy amado en el mundo cristiano apologeta. Amigo íntimo de Billy Graham. Un hombre extraordinariamente usado por Dios. Cuando el mundo cristiano en esta semana recibe la noticia, porque ella falleció en este año, que había incurrido en pecado sexual y nadie lo supo. Y se ha prácticamente confirmado que fue verdad. O sea, es difícil. Uno dice, Dios mío, no puede ser. De verdad, no puede ser. Es que sí puede ser si nos descuidamos. Si corremos nuestra carrera con cosas que ahí están y ahí se quedan. Con mi esposa siempre hablamos de esto, las cosas
que no tomamos control en la vida cristiana, con el tiempo, si no las arreglamos con Dios, con el tiempo ellas nos van controlando. Y cuando llega a cierta edad, como ya no tenemos energía como la de juventud y fuerza, nos van controlando. Y llega un momento en que no parecemos cristianos. ¿Se acuerda de un hermano? No voy a decir su nombre, pero a lo mejor nos está viendo por internet. Pero el hermano era del departamento francés, que cuidaba la entrada. Ya a cierta edad. Su nombre empieza con F. Pero ¿viera usted qué problemático el hermano? ¡Ay, Dios santo, qué problemático! Cuando veníamos los ensayos aquí con él, no, esto está malo, esto está malo, esto está malo. Todo estaba malo. Y al próximo año igual, y a veces daban ganas de decir, Señor, llévatelo o te lo mando, pero haz algo. Sin darnos cuenta que trabajaba Dios nuestro carácter también, nuestra paciencia, nuestra resistencia. Pero qué problemático el hermano. De tal manera que el pastor general tuvo que sacarlo, enviarlo allá al fondo de la Manchuria, allá en Mongolia, en la parte de atrás de las montañas, para que nunca más regrese. No, se fue bien, pero tuvimos que poner a otra persona. No pudo dominar su carácter. Cuidado. A los líderes de la iglesia, cuidado. Cuidémonos. No dejemos que nos asedie el pecado que nos impida correr la carrera como debemos correrla. Avanzo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia ahí no es hipomoné, pero no es una paciencia así como corra la carrera, hermano, cristiana con paciencia. Y si alguien lo pisotea, usted ahí como buey, amén, golpeen, pum, pum. Ahí viene el diablo, viene a golpearme. Entonces, como debo correr y debo tener paciencia, entonces viene el diablo y te cachetea, pa, 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 pa. Y tú estás ahí como pochimbol. Amén. Es la paciencia. No, la paciencia que está hablando aquí es una paciencia activa. Tengo paciencia, pero peleo la batalla. Tengo paciencia, como dice Pablo a los Efesios capítulo 6, pero tengo una lucha y debo ponerme la armadura de Dios. Es una paciencia activa que no se deja controlar por las circunstancias. Amén, hermanos. Y luego, verso 2, fijémonos, voy a cortar el mensaje. Fijémonos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Saben por qué dice ahí Él eso? Porque Él dio una lista de héroes. Miren Abraham, miren Jefté, miren Esther, miren esto, miren este otro. Hasta que llega Jesús y dice, miren, el único héroe donde tenemos que poner la mirada es en Jesús. No hay otro héroe que sea más digno de ser admirado. Puestos los ojos en Jesús, fijar en Él nuestra mirada. Esa es la meta de ser como Cristo. Hacia Él nos dirigimos, hacia el camino de la eternidad. Él es el que nos espera al final de la carrera, así como Esteban cuando fue apedreado y vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie para recibirlo. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Jesús veía más allá que el sacrificio. Y usted vea, aprendamos a ver más allá de lo que Dios nos pide, de morir a nosotros mismos. Él vio del otro lado. ¿Qué vio? Se gozó a pesar de la cruz. ¿Pero qué vio? Lo vio usted salvo. Lo vio usted salvo. Se vio sentado a la diestra del Padre. Eso hizo que Él peleara. Hermanos, no nos olvidemos de nuestra vida eterna. ¿Cuántos creen que van a la vida eterna?
Están gozosos porque van a ir a la vida eterna, van a gozarse con el Señor para siempre, hermanos, ¿sí o no? Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Por lo tanto, verso 3, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, hermanos. Toda la contradicción de pecadores que hemos vivido en este año y que vamos a vivir el año 2021, el Señor nos dice: no se cansen ni se desanimen. Miren cómo Cristo tuvo que luchar contra la contradicción de pecadores. Véanlo a Él, puestos los ojos en Cristo Jesús. Él os dará el aliento. Ved el Calvario, pero no como los católicos. No nos queremos en la cruz. Vamos detrás de la cruz. ¿Qué hay detrás de la cruz? Un hombre enterrado. ¿Y qué hay detrás del entierro? Un hombre resucitado. ¿Y qué hay después del resucitado? Glorificado y sentado a la diestra del Padre. Los católicos se quedaron con un Cristo crucificado. Por eso todos los domingos ahí lo ve usted crucificado en sus iglesias. Aquí no lo ve. Fue crucificado, pero ya no. Ya está en la gloria. Es nuestro Salvador. Amén, hermanos. Acuérdense de eso, mediten en eso. Cuánto Él sufrió para que no se desalienten. Y recuerden que somos llamados a hacer epístolas escritas. La gente va a leer en nosotros. Yo le decía a mi familia esta semana que estuvimos juntos: Jesús nació en un pesebre, pero no se quedó en el pesebre, porque un bebé no puede hacer nada por nosotros. Jesús creció y se volvió un pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todos esos beneficios pastorales del Salmo 23 son para nosotros. Sí, son para nosotros. Voy a saltar aquí ya para definitivamente terminar, y voy a pedirle a los músicos que vengan acá para cantar una canción juntos. Pasen así, sin hacer mucho, porque no he terminado, solo unos minutos. Versículo 5 y terminamos. Y he olvidado y han olvidado. Dice: pues ustedes aún no han tenido, verso 4, que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos. Dios, dice la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección, ni te desanimes cuando te reprenda el Señor. El sufrimiento desde la perspectiva cristiana, en la cosmovisión cristiana, hay que verlo de esa manera. El sufrimiento el mundo lo ve de una manera muy distinta. ¿Cómo lo debe ver el cristiano? El sufrimiento debe verlo como una prueba que Dios permite que pase para limpiarme, para que crezca, para mostrarme su gracia, para ayudarme, purificarme, hacerme a la imagen de Cristo. Teológicamente así lo toma esta carta, lo que dice Proverbios capítulo 3. No desprecies, hijo mío, la disciplina de tu padre. Entonces, cuando habla de disciplina aquí, está hablando, hermano, de lección, de una lección que Dios nos quiere dar. ¿De qué manera la da? Como Él quiere, es el soberano. Pero no despreciemos ninguna lección que Él nos da. No se queje, no nos quejemos con Dios. No nos quejemos, Dios sabe lo que hace. Repito, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y Él dice ahí: no desprecies la corrección de tu Padre Celestial. No la desprecies. ¿Y cómo va a venir la corrección? Yo no sé, pero no la desprecies. No seas como el hijo pródigo, que la desprecias. Entonces, ¿sabes lo que hace Dios? Te deja ir. Así dice la confesión de fe de Dordrecht, los Países Bajos, cuando se reunieron. En uno de sus artículos dice que Dios permite. Te da la vuelta, ándate al mundo, dale. Igual que el hijo pródigo.
A los días vuelve todo embarrado, todo sucio, con ropa hecho pedazos, diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Desprecié tu disciplina. Me di la vuelta y me fui. Dame mi herencia y yo me voy. Se cansó el hijo de estar bajo la disciplina del padre. Acuéstate a tal hora, levántate a tal hora, estudia, no seas haragán, plancha, pasa el aspirador de tanto en tanto, lava los platos de tanto en tanto, saca la basura, hazme masaje en los pies. Y el hijo dijo: no, esto me tienen cansado aquí todo el tiempo. El pastor dice aquí, levanta la voz, me grita. ¿Qué se cree ese? ¿Por qué me grita? Yo ya me voy. Así hay algunos en estos días, peregrinos, hijos pródigos que se fueron, no de la iglesia, y que ahora no hayan cómo regresar. Entonces Dios permite. ¿No quieres aprender la lección en mi casa? No. Entonces ándate. Vea usted, el padre no retuvo al hijo. No le dijo: quédate aquí, no te vayas. No te vayas, por favor, no te vayas. No, el padre sabía que allá afuera iba a aprender la lección. Ya sabe, cuando está comiendo con los puercos, recién se acuerda de la casa de su padre, que es mejor estar bajo la cobertura de Dios que lejos de Él. Me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus esclavos. ¿Y qué hizo el padre? Ahí estaban los diáconos de la iglesia para recibir al hermano que se apartó del Señor. Ahí viene, agárrenlo, amárrenlo, quémenle el pelo, tortúrenlo por los pies, pónganlo en la lista roja. No, el padre lo ve y dice que salió corriendo a buscarlo y abrazarlo. Padre, he pecado. Y el padre lo abraza, porque se goza cuando disciplina a sus hijos. Él se goza. Somos duros nosotros. Diga usted: soy duro. Dígalo. Dígalo. Ve que ni siquiera lo quiere decir. Mire tan duro que son. Soy duro. Soy duro. Pero Dios es bueno y nos va a ayudar a que entendamos que la disciplina viene de Dios, que las tormentas vienen de Dios. Dios los permite. Nos va a limpiar, nos va a purificar. ¿De qué manera? Yo no sé, pero Él lo va a hacer. Y vamos a ser mejores cristianos. Y usted va a sentir allá afuera el COVID-3, el COVID-21, y el 22, y el 23, y la ola 20. Y quizás así como Noé dentro del arca, que estaba con su familia, quizás orando, gritando de temor, y afuera las olas ¡pua! Golpeaban contra el arca, ¡pua! Y el viento y ¡pua! Así estamos nosotros. El año nuevo que viene, a lo mejor van a haber vientos y usted está dentro del arca, que es Cristo, y va a oír el grito de la gente sin esperanza, y va a oír las olas que vienen y golpean su casa, hermanos. Pero usted puso su roca, usted puso su casa sobre esa roca que es Cristo. Lo único que le va a tocar es oír el ruido de esas olas terribles, pero su casa no caerá porque está sobre la roca. El arca no se rompió. No se rompió. Por eso que el escritor dice: no se desalienten. Miren cómo sufrió Cristo. Miren cómo sufrieron los demás hombres de Dios del pasado, mujeres de Dios del pasado. Vean, cuando les venga ese desaliento, acuérdense de ellos. Hay una nube de testigos. Y sigan adelante, sigan, luchen, no se detengan, no bajen los brazos, no sean cobardes, no sean cobardes. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Iglesia de Cristo, llega el 2021, vamos a la batalla con todo. A mí me gustan esas películas de bárbaros que peleaban en el siglo XII, XIII, con esos hachas de largo de 4 metros que dan vueltas, y esas cadenas y están y se miran unos ahí, y todos están ahí, y todos están, ahora sí, y allá están los otros iguales, y están así. Entonces cuando dicen y todo,
Allá está el diablo, hermano. Allá está el COVID-40. Ahí está la octava y 25,000 olas. Vamos, hermanos, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Y la batalla, y cae, 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 cae. Y le dieron al pastor: ¡ah! Vayan, entiérrenlo y pongan a otro y sigan luchando. Bueno, entonces al diácono, pues ya mataron al diácono, ya para que digan amén. Mataron al diácono, hermano, y ustedes siguen adelante. Ahí están las olas esperándonos, porque usted tiene una cosmovisión clara de que las pruebas que Dios permite son para el bien nuestro, para que crezcamos y veamos la gloria de Dios, que Él es grande y Él domina todo, todo, todo. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, dijo Salomón. Dios es todopoderoso, no tenga duda, Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso. ¿Y por qué no le da inmediatamente lo que necesita? Para que aprendas primero a apreciar cuando te lo dé. Segundo, para que veas de qué manera lo hago, para que mi nombre sea glorificado y tu fe sea fortalecida. Acuérdese de Cristo. Acuérdese de los hombres y mujeres del pasado. Soldado de Cristo, te digo en este último domingo del año, y soldada, no bajes las manos. Levántate. La nube de testigos, Pablo, Atanasio, Lutero, Calvino, Knox, ahí están de pie. Pablo, Pedro, David, Abraham, Josué, ahí están. Esther, ahí está Ruth, ahí están. Vamos, 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 vamos. Iglesia de Cristo, vamos, vamos, vamos. Ya falta poco, ya falta poco. Ya vamos llegando, ya vemos de lejos la bandera de la llegada. Vamos, lucha, lucha, sigue peleando. Considera que todos los que pasaron por lo mismo que estás pasando tú, pero Dios es fiel. Vamos, avanza. Así grita el estadio del cielo, así gritan los ángeles también. Se emocionan tanto que también gritan: dale, dale, apúrate, avanza, pelea. No te detengas. Sigue adelante. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Y está en las manos del Salvador, pero también está en las manos del alfarero.